David Macías, un placer, oye, tenerte enfrente, tenerte aquí conmigo y aprender muchísimo, y seguro que contigo, ¿eh? Sí, hace mucho tiempo ya que, bueno, que nos conocimos, no habíamos no coincidido en ningún momento Es verdad. profesionalmente, pero Ujú. bueno, Pero bueno, connecting the dots, ¿no? Que dicen, ¿no? exactamente, Conectando y los aquí puntos. estamos. David, estás metido en el proyecto y en la creación de un podcast. ¿Por qué un podcast y de qué ese podcast? Bueno, sobre todo por abrir el debate, ¿no? Sobre el tema de inteligencia artificial, que está tan de moda, pero yo creo que va a ser algo que va a perdurar en el tiempo. No creo que sea una moda como puede ser en su momento el de metaverso, blockchain quizás, ¿no? Que va un poco por debajo más en las profundidades, más técnicas, ¿no? A nivel de todo lo que se está desarrollando detrás, y creo que la parte de inteligencia artificial nos va a afectar en general a todos, ¿no? A nivel profesional, personal, creo que va a haber alrededor de eso creo que hay un debate súper interesante y mucho desconocimiento también. Entonces la gente que llevamos prácticamente yo desde 2017, Ujú. un poco haciendo inmersión en la parte de inteligencia artificial, creo que va a haber mucho que hablar y creo que podemos tener ese espacio de debate abierto y estar constantemente evolucionando sobre esto, ¿no? Porque creo que va a haber mucho alrededor de esto. Pues la verdad que sí, la verdad que es un tema que está dando mucho que hablar a día de hoy, va a seguir dando que hablar muchísimo. Todo esto va a tener un crecimiento seguro que enorme, que lo vamos a vivir y lo vamos a vivir además de tu mano en ese podcast, ¿no? Que te has metido a crear ese podcast para mostrarnos y hablarnos sobre mil cosas relacionadas con la inteligencia artificial, siempre emprendiendo, siempre intentando crear algo nuevo. Cuéntanos sobre esos inicios como emprendedor, David. Sí, bueno, yo llevo casi 20 años en el tema de tecnología, monté una productora de motion graphics, donde hacíamos animación gráfica. También después de eso evolucionamos a hacer vídeos explicativos para startups y así fue un poco la inmersión y la mezcla entre vídeo y tecnología, internet, etcétera. Y lo que hacíamos era vídeos explicativos para startups, ¿no? Y hicimos casi 600 vídeos para startups de todo el mundo. Y a partir de ahí, pues ya me apasionó toda la parte de montar software as a service o SaaS, que le llaman constantemente, que son aplicaciones pues por ejemplo, como teníamos nosotros, que se llamaba videolin.com, era una plataforma de creación de vídeo, como si fuera una especie de Canva, pero Ujú. para vídeo, ¿no? Desde Ajá. 2013, ¿no? Vaya. Llegamos a casi 400.000 usuarios y, bueno, toda esa lucha constante de crear un software que sea autónomo en el sentido de tener esa autofacturación, ¿no? Que es un poco el Ujú. sueño que tenemos todos los que montamos SaaS. Pues bueno, me ha hecho, pues primero a nivel de contactos, de estar en el mundo startup casi 20 años, ha sido súper útil porque ha creado como una especie de carretera de contactos, ¿no? Que me ha Ujú. servido para después montar nuevos proyectos. Todo lo que he aprendido a nivel de producto, de marketing, ventas, ¿no? Porque he sido bastante multidisciplinar porque teníamos al final pocos recursos y teníamos que aprender un poco de todo. Ujú. Entonces yo creo que esa filosofía, la verdad que iba mucho conmigo. Como sabes que bueno, Sí, somos canarios, ¿no? sí, Entonces exacto. toda esa parte Ujú, más cubana, ¿no? De ujú, montar cosas con pocos recursos, ujú, el mundo startup creo que estaba bastante alineado. Y ya la parte de vídeo era de ese modo, ¿no? Y ujú. recuerdo en los inicios con mi hermano que, bueno, llegábamos a grabar no teníamos trípode, ¿no? Ujú. Y teníamos que grabar con una escalera de pintor, ¿no? Y con tener el croma en la azotea de tu abuela, Qué ¿no? Toda esa maravilloso. parte más, ahora le llaman bootstrapping, ¿no? Es no Ajá. pedir financiación y levantar un proyecto con recursos propios. Ujú, Y la verdad que fue una alineación bastante natural de eso, ¿no? ujú. Vídeo hecho do it yourself, producción audiovisual, motion graphic, vídeos explicativos para startup y después crear un propio software donde tú no tuvieras que estar en todas las grabaciones, sino que el usuario Ajá. hiciera por sí mismo sus vídeos, ¿no? Qué bueno, qué bueno. El mundo audiovisual, el mundo del software, y ahora con el tema de la inteligencia artificial, un podcast, ¿por qué toda esa adaptación? ¿Por qué toda esa evolución de David Macías hasta llegar hasta este punto en el que estamos hablando de un podcast? Yo creo que ha sido bastante natural en el sentido de yo me he ido guiando un poco o adelantando un poco a las tendencias, en el sentido de la parte de audiovisual, por ejemplo, de los vídeos con Videolink, pues es algo que ahora está bastante democratizado, ¿no? La generación continua de vídeos en TikTok era algo que hace 15 años era prácticamente imposible. Hacías un vídeo al año donde grababas, hacías un resumen de tu empresa, pero realmente no necesitabas un vídeo para todos los días o hacer 5 píldoras todos los días. Esa visión creo que Ujú. acertamos en esa parte porque creamos en ese vídeo continuo, ¿no? Y lo que hicimos fue facilitar una herramienta que pudiera hacer vídeos pues prácticamente sin esfuerzo
y donde ellos lo pudieran hacer a nivel interno sin tener que contratar una productora, ¿no? Entonces es como Ujú. una especie de evolución de modelos de negocio. Yo siempre he estado luchando con eso, esa lucha constante entre los modelos de negocio más de servicio a producto, ¿no? Y Ajá. esa lucha continua entre combinar servicio y producto, esa búsqueda yo creo que se entrena, ¿no? Es como un músculo que Claro, tienes que claro. estar constantemente entrenando. Ujú. Interesante también el mundo de las redes sociales, también, como dices, ¿no? Para todo ese tipo de píldoras y todo ese tipo de contenido, que hablaremos también de ellas seguro, que a lo largo y ancho también dentro de las inteligencias artificiales, cómo ha ido evolucionando dentro de la sociedad junto con nosotros. Y claro, pasa de cómo ese desbloqueo, cómo pasas de estar cobrando 9 € la hora a 300 o Mm. 500, cómo ha ido esa evolución de ese David Macías inicial que hablaba del mundo del software, del mundo audiovisual a este mundo de la inteligencia artificial, con qué tipo de aplicaciones, con qué tipo de ideas de negocio. Sí, yo creo que ha sido una evolución de ser, o de trabajar en productoras previamente, ¿no? Donde estás trabajando en equipo, a trabajar autónomo y tener tu propia productora ya con tus propios recursos, donde tienes a lo mejor un perfil más técnico. El salto de ir de tener a lo mejor empleados a tú ya empezar a delegar y ser empresario, ¿no? Y Ujú. convertirte más en empresario y menos en creativo, pues ese salto yo creo que fue los primeros cambios mentales más importantes, ¿no? Y que no se tiene tanto en cuenta, ¿no? De decir, es que yo soy empresario, no soy artista, ¿no? Y las dos cosas normalmente no se combinan bien, ¿no? Y eso podemos Claro. profundizar porque Ujú. hay un debate muy interesante en esa parte, ¿no? Y de hecho, muchas de las empresas que triunfan ha sido porque ha hecho esa transición bien, ¿no? Donde el Ujú. CEO realmente o el director general pasa a un nivel más de ver tener una visión clara de hacia dónde llevar la compañía, cómo ampliarla, cómo expandir la empresa, cómo buscar partnership, cómo buscar Ujú. profundizar en nuevos mercados, ¿no? Toda esa parte necesitas tiempo también. Si estás en Claro. la microtarea, pues obviamente no vas a tener esa frescura, aunque intentes hacer las dos cosas a la vez, se subestima mucho lo que hace realmente un director general, ¿no? Tener esa claridad. Ujú. Entonces, la evolución para mí, la primera fue convertirme en empresario Ujú. o mirar más en la parte de cómo hacer crecer la empresa. Después también tuve la suerte de encontrar a mi socio Tim Delay, que fue un nómada digital Ajá. que llegó aquí y me preguntó cómo estaba el mundo startup antes de venir por aquí. Estuvo 3 años aquí, era un chico alemán. Se vino para acá a surfear con la familia y tal, y al final Ajá. se quedó 3 años. Se convirtió un poco en mi mentor y era una persona que había vendido su empresa a Google y había vivido en San Francisco muchos años, había estado en ese mundo más, bueno, que todos soñamos a nivel tecnológico, ¿no? Donde Claro. hay ese ecosistema ideal. Y Ujú. la verdad que fue un cambio mental porque al final, como pasa en el ajedrez, ¿no? Yo estuve también jugando muchos años, ¿no? Ujú. Si no tienes el contacto con grandes maestros, que son gente ya que está en un nivel de puntuación de más de 2.500, Ujú. 2.700 € de Elo, eh, pues realmente no superas esa barrera. Entonces tú mentalmente con tus propios recursos tienes una serie de limitaciones Ujú. porque estás alrededor de tus propios pensamientos e incluso cuando estás trabajando con otra gente llega un momento en que hay una limitación de crecimiento mental porque al final te estás nutriendo de las mismas conversaciones, la misma visión de las cosas, cómo tomar decisiones, etcétera. Y cuando cambias a un nivel superior de gente que ha estado con retos como vender su compañía, etcétera, vas ampliando un poco la conversación y vas teniendo a alguien con más nivel para ir superando esa barrera. Entonces, para mí, una de las claves de cómo superar ese precio hora al que tengo ahora, pues realmente ha sido vital rodearme de la gente correcta. Sobre todo Ujú. cuando eres el más inteligente de la mesa, Ajá. tienes que plantearte si estás aportándoles a ellos o Correcto. tal. Entonces, yo creo que combinar Ujú. las dos cosas ha sido clave para el crecimiento en mi caso, ¿no? Ujú. Dentro del mundo de las inteligencias artificiales que tanto se ha hablado en los últimos meses o en el último año, ¿en qué momento crees que está y cómo le ves ese futuro o qué aplicativos puede tener para la sociedad, para la gente, para el día a día y sobre todo para las empresas? A mí me gusta hablar de casos reales, ¿no? Sí. Lo que estamos haciendo ahora con iOS, con nuestro sistema operativo, lo que estamos haciendo implementando inteligencia artificial en las empresas, ¿no? Ujú. Entonces, empezamos con la formación, después con la implementación, y después con IAs privadas, con inteligencia artificial privada, y después seguimiento, etcétera, ¿no? Entonces, en cada una de las fases hemos encontrado diferentes aprendizajes. En el inicio, en la parte de formación, el impacto.
¿no? El impacto Ujú, que hay en, por ejemplo, directivos, una empresa de más de 9.000 empleados y ver cómo 12 directivos, pues cada uno va absorbiendo el impacto que puede ujú. haber en las microtareas, en las reuniones, en las herramientas que antes a lo mejor hacías la tarea de una manera y ahora la haces de una manera mucho más eficiente, rápida, etcétera. Y creo que, que el primer impacto es doloroso, ¿no? En el Ujú, sentido claro. de muchos de los departamentos, como el de marketing, pues por ponerte un ejemplo, pues hacían un jingle que les costaba 2.500 euros, Ujú. musical para el hilo de los supermercados, por ponerte un ejemplo, y ver que en 5 segundos tienes, pues con Suno, ¿no? Correcto, sí, AI, sí, que antes hablábamos de pues, Suno. pues Ujú. tienes la posibilidad de tener 5 versiones en cualquier estilo y que te quedarías con los 5 Claro. a nivel de letra, automática, etcétera. Y tú que, bueno, que sabes que estaba en el mundo de la producción audiovisual también, Ujú. sabes lo que cuesta. Claro, exactamente, por eso la rapidez, pero claro, hay muchísimo miedo ahora mismo en la sociedad, hay mucha se está hablando muchísimo sobre esos puestos de trabajo que pueden eliminarse, Ujú. ese miedo a que las inteligencias artificiales sustituyan a personas, pero realmente, ¿crees que eso va a pasar de forma inmediata? ¿O será hacia esas personas que quizás no se estén adaptando, no se estén reciclando en su etapa laboral y demás? Sí, o sea, yo soy bastante negativo porque veo Ujú, o sea, lo veo en el día a día, forma ujú, parte de nuestro trabajo, y cuando tú le planteas, o una empresa tiene el objetivo de reducir costes en un porcentaje, por ejemplo, en el tema de producción audiovisual, que ahora puedes argumentar que reduces un 20 o un 50% el presupuesto que tenías en marketing, por ponerte ujú, un ejemplo. Las víctimas son, en este caso, pues los productores audiovisuales que hacían los jingles, los locutores del hilo de voz del claro. supermercado, que ahora lo pueden hacer con un prompt y añadir un texto y generar la voz automáticamente que está previamente entrenada. Eh, el locutor que tenía ¿no? ese pedido cada X tiempo, pues deja de tenerlo. A lo mejor es un 20% de su facturación anual. Ujú, Es decir, mirar para otro lado y decir, no, que hay mucho debate sobre se puede reconstruir, pero la realidad es que esa persona que a lo mejor tecnológicamente no entiende o ujú, no se puede sumar a la ola tecnológica o no encuentra un modelo de negocio que compense lo que tenía, ahí es donde todavía estamos en ese camino, y por eso el tema ujú, también del podcast, ¿no? El cómo dar ideas o cómo esos locutores ahora están pensando, o esos diseñadores, con el tema de Canva, por ponerte un ejemplo, ¿no? Diseñadores, músicos, eh, copywriters, correcto. hay parte de Ujú, drama y es evidente exacto. que afectan el modelo de negocio de muchos profesionales. Te pongo un ejemplo claro. Nosotros hacíamos vídeos explicativos para startups. Ujú, El copy que nosotros contratábamos para hacer el texto, para locutar, nos costaba 300, 400 euros. Ahora ajá, podemos hacer 50 versiones y que el cliente lo elija. correcto. Y después la locución, hacerla con otras herramientas que te hacen la locución automáticamente. A nosotros nos genera un margen mayor, pero el locutor, Ujú, el músico, todos los que participaban antes en una cadena de producción, hay partes que lo sufren. Entonces, el primer impacto es entenderlo, aceptarlo, correcto. y ahora dar soluciones o intentar buscar la manera de... Ujú, Porque esto no va a dejar de avanzar, sabes que claro. esto Ujú, aprende, machine learning, ¿no? Sigue aprendiendo de sí mismo, cada vez va mejorando en el tiempo, y llegará un momento en que muchas de las cosas se sustituyan, se redibujen, ujú. y en eso creo que deberíamos de estar todos de manera responsable en ese contexto, y ser ágiles para reaccionar. Dentro de las inteligencias artificiales y de lo que estamos hablando, ¿cómo crees que va a afectar directa e indirectamente o va a beneficiar también las inteligencias artificiales a la educación y a otros sectores como los trabajos y demás? Yo creo que más que afectar o beneficiar, creo que es transformar, ¿no? Va a haber una transformación, Correcto. hay que ver con el tiempo si afecta o no. Los que están haciendo predicciones, ¿no? De lo que va a pasar en 10 años, te digo que yo no he visto, y llevo muchos años en tecnología, no he visto algo tan exponencial, pero no solo a nivel técnico, a nivel mental, ¿no? Ujú, Tú ponerte a pensar que en algún momento en una reunión pueda acompañarte una IA y que pueda guiar la reunión y que pueda opinar sobre la reunión y que sea con diferentes sombreros un partícipe de la reunión, ujú.
es algo que mentalmente parece ciencia ficción, pero es que Claro. realmente nosotros estábamos trabajando en una herramienta parecida, eh, es ya posible. Ujú. Y eso hace 2 años era mentalmente imposible, ¿no? Claro, es que hoy en día tenemos hasta herramientas como que poder poner un micrófono en una reunión y que esté escuchando toda la reunión completa y que al final de dicha reunión esa inteligencia artificial haga un resumen de todo lo hablado o que pueda incluso pues ponerlo por cada persona, ¿no? Eso es asombroso, Es asombroso. impensable Es hace asombroso nada. y al final cada reunión se convierte en la base de datos y ¿no? Toda la base de datos de información de la compañía. Es decir, tienes Ujú. una reunión toda la semana, se resume la reunión y automáticamente tú le puedes decir que asigne tareas que han salido de la reunión automáticamente a cada persona. Entonces los project managers, que eran los que resumían esas reuniones y después asignaban las tareas, ahora tienen un 20% menos de trabajo. Claro, Entonces, ¿dónde añadir valor para que esa persona, ahora ese 20% sea útil dentro de la compañía? Eso es lo que tenemos que empezar a claro que plantear. no es echarlo porque ya haya algo que lo haga, sino simplemente que esa persona se actualice, se renueve y que ese 20% pues a lo mejor lo implique o lo lleve a otro tipo de tareas y pueda ser más productivo para la empresa. O sea, Total. ujú. Claro, lo que pasa es que las empresas están siempre, ¿no? Ahí hay un Sí, poco siempre viendo lo de corto. importante que es la cultura de la compañía y nosotros hacemos dentro del sistema que tenemos de iOS, tenemos como una especie de diagnóstico inicial y cómo establecerle el horizonte de la compañía, ¿no? Ujú, Porque si tú no sabes lo que quieres a nivel de valores, a dónde quiere llevar la empresa a nivel de valores, ¿no? Que puede ser transparencia, la persona primero, ¿no? Por encima del beneficio, todo este tipo de valores al final son las que va a alimentar la inteligencia artificial que implemente dentro de tu empresa. Entonces, claro. cuando vaya a sugerir posibles resolución de problemas que tiene dentro de la compañía, si no los valores no los tienes claros y no los tienes implementados y tienes alimentado esa IA o tienes ese prompt de los valores Ujú, claros de la compañía, va a tomar decisiones que pueden afectar ¿no? a la cultura de la claro. empresa. Entonces, por eso el sistema nuestro de iOS al final lo que hace es establecer esa base y que sea una base que se vaya alimentando en el tiempo, pero de manera responsable, ¿no? Eso es un poco lo que se puede ir de madre a nivel de crecimiento de la IA sin control, ¿no? Ujú, Entonces, yo creo que es súper importante, primero, establecer que la cultura de la compañía sea ahora más que nunca fuerte, se establezca cuál es la visión que tienes a 10 años, a 5 años, a 3 años, a un año, a 3 meses, ¿no? Y después semanalmente con esas reuniones que podemos ujú, tener con una IA que vaya absorbiendo esa información, la reduce y se va convirtiendo en el conocimiento de la compañía de manera automática, ujú, eso vaya bajo un paradigma y un contexto sostenible de valores fuertes, ¿no? ujú. Nos hablas de todo lo que está pasando y todo lo que puede pasar. Y en general, ¿cómo ves el futuro de la inteligencia artificial? Sí, como te digo, yo todo lo que he predicho hace un año no, Ujú, es como haber estado hablando de Internet hace 20 años, ¿no? ujú, Entonces, pensar que Amazon iba a ser lo que es ujú. era inviable, ¿no? Lo que pasa es que ahora no tienes que esperar 20 años, ahora tienes que esperar 2 años. Ujú, Y lo que estoy viendo es que hay un crecimiento exponencial que todavía mentalmente el humano no está a la altura de ese crecimiento tecnológico y claro. la capacidad de absorción de esa información no está siendo lo suficientemente rápida para entender el impacto que va a tener a nivel social, a Ujú, nivel profesional, etcétera, ¿no? Y yo creo que ahí tiene que haber una parte de responsabilidad, ¿no? A nivel de gobierno, etcétera, de cómo sumar al carro tecnológico a nivel educativo, a nivel social en general, y también regular, pero con criterio, ¿no? ujú. Y con conocimiento. Y lo que pasa es que el conocimiento es limitado porque es algo tan rápido. Yo que estoy en tecnología y te pierdes una semana de noticias y estás fuera, pues Exacto. imagínate a nivel político Ujú, a la hora de decidir este tipo de cosas. ujú. Entonces, Mm. Y es que, claro, nos llega el tema de la inteligencia artificial cuando creo, y tú me lo vas a corregir porque estás más dentro del tema de las empresas, nos llegan las inteligencias artificiales pudiendo aplicarlas a las empresas cuando creo que todavía no hay tanta empresa digitalizada, ¿no? ¿Cómo crees que está la digitalización de las empresas? ¿En qué punto crees que están y hmm, deberían estar? Y si el tema de la inteligencia artificial puede ayudar a que aprovechen ese tirón para ello. claro, esa es muy buena porque lo que estamos viendo con muchas empresas
es que las empresas que no han hecho los deberes digitales hace 5 o 10 años, Ujú, ahora les entra la ansiedad de me voy a quedar mucho más claro, atrás de lo que ya estaba. Y ahora va a ser también complicado porque muchas de las compañías están dando el paso, han hecho los deberes hace 10 años, 5 años, y ahora a nivel de datos, pues por ponerte un ejemplo, cuando vas a montar una IA tienes que tener datos estructurados, ordenados, organizados, y hay empresas que no tienen ni las carpetas bien nombradas, por ponerte un correcto. ejemplo, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, si tienes los deberes hechos, puedes montar una IA propia y privada en tiempo récord. Y puedes empezar Ujú, a ver valor en poco tiempo, ¿no? Pero es verdad que hace falta una transición y sobre todo que hay que dar un paso atrás porque mucha gente quiere añadir inteligencia artificial porque es la moda. correcto. Lo hacen de manera desordenada. A lo mejor el departamento de marketing añade una herramienta, el de recursos humanos añade para mejorar el onboarding de nuevos empleados, no, pero de manera desincronizada, cuando realmente debería de centrarse en qué problemas quieres resolver Ujú, y ver si la inteligencia artificial te ayuda a acelerar esas mejoras ujú, o si la inteligencia artificial te va a ayudar a superar estos problemas, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay eh, va a haber mucha ansiedad por intentar implementar claro. inteligencia artificial, por no quedarte atrás o por sacar la típica noticia en Ujú, redes, ¿no? De que estoy a la última, correcto. pero la realidad es que el mercado, es decir, una empresa que mejore un 20% o un 10% sus Ujú, procesos a nivel de robótica, que viene ya, sí, porque ya está exacto. implementada con inteligencia artificial, ya está Ujú, el que dé ese paso en lo más rápido posible va a tener una ventaja que quizás sea definitiva. ujú, Porque los modelos de negocio están cambiando tanto, y de repente cambia el precio de la leche ujú, y cambia correcto. porque se lo pueden permitir a nivel de procesos, ¿no? Exacto. Es que estamos viviendo empresas que a día de hoy me consta que siguen haciendo su contabilidad en Excel, por ejemplo, y no en un programa de contabilidad que Ujú, esté en la nube, que pueda revisarse de la empresa de contabilidad, etcétera, etcétera. O sea, que esa digitalización no está siendo ujú. del todo actual y que le está atropellando quizás o viniéndole la inteligencia artificial. Lo que pasa es Ujú, que creo que se ha hecho mucho daño en el tema del concepto de transformación digital. ujú, Y después en el día a día es mucha transformación y tal, pero yo termino haciéndolo en Excel y la empresa sigue facturando. El problema ujú. es cuánto has dejado de facturar, Claro. ¿no? Es decir, cómo has seguido con los mismos procesos y el Excel lleva 60 años o 50 años, no Ujú, sé, bueno, menos, ¿no? Realmente ha seguido funcionando, entonces la gente en su zona de confort se va estableciendo. La realidad es que tú sincronizas ChatGPT con Excel y el que entienda un ujú, poquito de las dos cosas cambia las reglas completas. Y a nivel de productividad ujú, es más que evidente que a la hora de hacer macros, y el conocimiento que necesitas para hacer macros dentro de Excel, por ponerte un ejemplo, sí. y poder hacerlas simplemente con un prompt, estamos hablando de un cambio de juego que afecta en el día a día y Sí, que puede claro. hacerte más productivo. Ujú, Entonces, para mí hay mucha gente que frena esa evolución, incluso a nivel interno de todas las compañías, incluso directivos, ¿eh? Y el problema es que están haciéndose daño no a la empresa en general, sino a ellos como profesionales, porque tú en tu currículum deberías de tener ya, soy experto en ChatGPT, ujú, o tengo conocimientos básicos de ChatGPT exacto. o avanzados de ChatGPT porque me he hecho un curso, etcétera, porque ya no tenerlo en el currículum es una debilidad. Ujú, Y poner Office o, ¿no? ujú. Ya se te queda muy Eso débil a ya se nivel queda muy digital, débil, ¿no? correcto. Entonces, para Exacto. mí, yo creo que debería de ser ya Ujú, casi obligatorio el poder hacer un buen prompt o cómo sacarle ujú. mayor rendimiento a una IA, como el que sabe buscar bien en Google, ¿no? Correcto. El que hace Ujú, buenas búsquedas en Google. Y ahí yo creo que hay ujú. mucho trabajo que hacer. Después también hay, es decir, date cuenta que la inteligencia artificial también te da un contexto y una, y yo creo que puede formar parte incluso de una evolución cognitiva, ¿no? Cuando tú piensas en cómo hacer una memoria para una subvención, ya automáticamente no se te ocurre cómo escribir. No se te ocurre redactarlo tú, en el caso nuestro, ¿no? Que hemos hecho alguna memoria de subvenciones, etcétera, o hemos ayudado a empresas a hacer licitaciones, pues toda Ujú. la parte de presentación de cómo hacer por ejemplo, un análisis de mercado, competencia, etcétera, y hacerla en 5 segundos cuando ellos le llevaba poner a 2 personas, dejarlas de sus trabajos normales y ponerse a hacer eso de Correcto. manera concreta y empezar a redactar Ujú. a mano cuando realmente no es tu Lo he especialidad, vivido, ¿no? además, lo he vivido, justamente. Entonces, Ujú. claro, eso cambia un poco hacer una presentación. Ya no se me ocurre diseñar la presentación diapositiva a Claro. diapositiva. Hay herramientas de presentación que le dices, créame una presentación sobre tal, te crea el PowerPoint entero con todas las diapositivas en segundos.
Y tú Ujú. después piensas más en cómo comunicar, en cómo redibujarla, pero ya no te preocupas por el diseño, que antes era a lo mejor un 60% porque no eras diseñador, Ujú. y el 40% en el contenido, y ahora mentalmente vas a ser más eficiente en esa parte. Otro ejemplo es el tema de redes sociales, ¿no? Nosotros tenemos un agente de ChatGPT, que es una especie de asistente que puedes crear bajo demanda, que lo puedes alimentar con contenido y donde realmente tú tienes como un creador de borradores de lo que vas a publicar en redes sociales, porque ya está Ujú. alimentado de todo tu blog, ¿no? Claro. De todo tu tono, de qué tipo de contenido es el más viral, el menos viral, y el proceso de trabajo está cambiando completamente, haciéndote Total. más eficiente. En lugar de publicar una vez, pues puedes publicar 3 veces al día en cada red social, y eso es algo que te puedes permitir a día de hoy. En todo ese cambio y en toda esa, esa sorpresa que nos está creando muchísimas de las herramientas, ¿cuáles son esas herramientas que más te han sorprendido, que te han cautivado, te han parecido interesantes, que has conocido últimamente, Pues David? ahora hay una herramienta que se llama Ume AI con H, Ujú. Ume, que realmente habla contigo como si fuera un asistente de audio y es empático. Es Ajá. decir, te suelta, no lo sabía. Es decir, el tono de conversación ya empieza a parecer un poco el de Her, ¿no? El de la Ajá. película de Correcto. Fénix, ¿no? Y cada vez estamos más cerca de eso. De hecho, lo estamos utilizando a nivel interno con alguna herramienta para aprender inglés, ¿no? Ujú. Y la versión anterior que teníamos con ChatGPT, Whisper, que era para la parte de audio, Sí. cuando le añades la parte más empática, el tono cambia completamente, la experiencia de usuario Ajá. ya no es de navegar en una web, sino que realmente ya estás interactuando con audio y pensando en cómo hacer las mejores preguntas a una IA. Y eso a nivel de experiencia de usuario Qué es algo que creo que interesante. vamos a ver, es como una AI UX, ¿no? Es como Ajá. una experiencia de usuario ahora Ajá. nutrida con IA que creo que va a cambiar mucho la manera de consumir productos. Ujú. Yo creo que ahora estamos en una fase en la cual ya la búsqueda en Google con texto se va a cambiar por audio y cada vez Correcto. tienes que ser más inteligente a la hora de hacer las preguntas, que eso es algo Ujú. de lo que deberíamos de empezar a sensibilizar a los niños, etcétera, ¿no? Para hacer preguntas cada vez más inteligentes Ujú. y sacarle mayor rendimiento a una IA porque el conocimiento que tiene es infinito, ¿no? Que Claro. prácticamente dentro del conocimiento humano, ¿no? Y cuando alguien me dice, no, es que la IA nunca va a tener conciencia, ¿no? Como si Sí. lo que tenemos ahora no fuera suficiente e inteligente, o sea, no fuera Exactamente. suficientemente inteligente a día de hoy para sustituir muchísimas de las opiniones de humanos que no tienen criterio sobre muchísimas Claro. cosas o Ujú. que tienen criterio, pero no lo suficiente como para darte Ujú. una pregunta, una respuesta con calidad, ¿no? Súper interesante el tema de la conciencia de la que hablas. La inteligencia artificial general sabe que puede tener conciencia. ¿Dónde la ves? Pues que ahí se mezcla, ¿no? Ujú. Parte más filosófica, Exacto, de ciencia ficción quizás. religiosa, Sí. Ujú. pero para mí la conciencia que se puede llegar a conseguir es una simulación de la conciencia humana, ¿no? Que de hecho Ujú. hay muchas, yo he leído mucho sobre el tema y el tema de la conciencia en sí depende un poco del contexto en el que estés. Pero creo que al final es algoritmo, ¿no? Entonces al final va a tomar decisiones en base a cómo la nutre. Y yo creo que el nivel al que vamos a llegar en el futuro, y no creo que en menos de 5 o 10 años, yo creo que se puede llegar a una simulación en la cual tú empieces a dudar de si estás hablando con una persona Ujú. real que tiene Exacto. criterio propio, Ujú. etcétera, ¿no? Pero al final, por eso es tan importante tener una base clara y cuáles son los Claro. valores y cuáles son, porque si el valor es negativo, pues vas a crear una Ujú. conciencia que, como es una máquina, al final va a tomar Ujú. decisiones, pues, basado en el algoritmo, no en Exacto. sentimientos, etcétera. De hecho, nosotros, de alguna manera, también tenemos un algoritmo interno de Ujú. dopamina, de un montón de Claro. neurotransmisores que, de alguna manera, reaccionan a ciertos inputs, Ujú. ¿no? Correcto. Entonces, de alguna manera tenemos un algoritmo interno que en algún momento se podría llegar a simular, Ujú. eh, pero bueno, Bueno, todavía sí, sí, queda sí. mucho Todavía creo y es que queda meternos en... todavía. Sí. Hablando de lo que comenta, de cómo deberíamos de estar preparados, educados y demás, o de ese factor de la inteligencia artificial, ¿cómo ves el estado actual de la educación, de la empleabilidad de la gente joven? Mm. ¿Cómo ves todo eso de la sociedad a día de hoy? Yo creo que estamos en un momento de resistencia, ¿no? A la evidencia. Ujú.
La transformación digital ya hizo un intento, ¿no? Y Sí. de hecho la educación se ha digitalizado en ciertos aspectos. Obviamente hay un mercado que al final es el que manda y el que al final, pues añadir iPads o Ujú. añadir tablets en educación, pues hasta un cierto nivel puede ser útil, pero la realidad es que a día de hoy yo, por ejemplo, me planteo con una niña de 12 años si empezar a enseñarle ChatGPT, ¿no? Y la realidad es que, por ejemplo, en Australia ya están implementando ChatGPT a nivel interno y lo están metiendo porque quieren competir a nivel global con las grandes potencias y quieren dar un paso por delante porque los otros países están dando un paso en ese sentido y van a criar Ujú. gente bajo ese paradigma. Entonces, no estoy diciendo que sean más inteligentes o menos inteligentes, Ujú. pero la gente que escribe con máquina de escribir versus ordenador, es obvio que están en otro nivel. Entonces, eh, a nivel educativo yo creo que debería de haber ya un paso en firme eh, y verlo como algo natural, como se cambió de mecanografía, ¿no? Con una Sí. máquina de Ujú. escribir a un ordenador. Lo que pasa es que lo tenemos que hacer en tiempo récord y a nivel burocrático no estamos preparados para un salto tan rápido. Y también hay mucho susto, ¿no? Ujú. Mucho miedo por parte de los profesores de no poder controlar y no tener ese conocimiento digital suficiente, que en la transformación digital ya se tenía, se han adaptado bien, pero ahora con inteligencia artificial, si no estás al día, pues te puedes quedar un poco. Yo Ujú. creo que hay un poquito de. Y también a nivel de carreras, por ejemplo, yo no creo desde hace muchos años, yo soy una persona bastante autodidacta de toda la vida, no tengo una carrera formal, pero he dado clases en UNIR, he dado clases en la Universidad de Las Palmas, Universidad de Laguna, de Valley, UDEC, Ujú. y he estado, la verdad que he visto como docente también el impacto que hay en la educación en ciertas cosas y hay mucha titulitis, ¿no? Claro, claro. Terminó el curso, el conocimiento da igual. eh, Así que tampoco sustituimos mucho. Es Ujú. decir, si tú le preguntas a una IA sobre algo eh, versus el conocimiento que tienes memorizado, ¿no? Que muchas veces no Ujú. te sirve absolutamente de nada, algo solo para aprobar el examen, realmente a nivel profesional de cuando lo vas a aplicar al trabajo, realmente ahí hay un vacío de concepto bastante alto. Entonces, yo creo que lo comentó Recuenco, uno de los tuiteros así más conocidos, que de las personas más inteligentes que he conocido, decía, es que es imposible tener una carrera de 4 años y que no haya un salto tecnológico que cambie por completo esa carrera Claro. y cada vez va a ser Ujú. peor. Es decir, te hablo de, por ejemplo, eso, publicidad, marketing. Ujú. El marketing que hacemos ahora, dentro de 5 o 7 años, eh, de hecho Será lo estamos totalmente. haciendo en un Exacto. podcast, ¿no? En TikTok, Exacto. de imposible Ujú. ver eso hace 5 años, que TikTok Exacto. iba a ser el canal de crecimiento de branding personal tuyo, ¿no? Que va, que va, que Entonces, va. eso imagínate Ujú. lo llevaba a la IA y todos los cambios tecnológicos que ha habido y que va a haber. Y yo Ujú. no he visto un salto tan exponencial en tan poco tiempo de herramientas y de salto de valor en tan poco tiempo. Y eso es lo que, Ujú. lo que creo que no estamos preparados todavía. Y es que hay muchísimo miedo con todo el tema de las inteligencias artificiales, en muchos aspectos hay miedo, pero también en cuestión de la educación, hay mucha gente que dice: "Es que eso te va a hacer más gandul", el tema de que puedas buscar, o que te puedas ayudar de la inteligencia artificial, ¿vale? Pero creo que no es la el titular que deberíamos de tener con eso, ¿no? Deberíamos de saber, tú lo vas a poder explicar mejor, saber utilizarlo realmente a nuestro favor para adquirir más conocimiento, para estar más ahí, que realmente para que nos vaya a restar. O sea, yo ahora hago más cosas que las que puedo. Es decir, de hecho, estoy montando el podcast porque tengo tiempo libre, porque las cosas, tareas que tengo al día, las puedo de alguna manera automatizar o hacer de una manera mucho más eficiente, en el caso mío, ¿no? Entonces, Ujú. al final me hace más inteligente o se me hace más efectivo. Entiendo que hay herramientas ya prácticamente para todos los mm, retos diarios que puedo tener, porque las herramientas que se están construyendo es para intentar acelerar problemas que tú tienes en el día a día a todos los niveles. Entonces, al final, tener las herramientas, al final la tecnología es una herramienta, pero tú cognitivamente vas evolucionando porque si tú eres menos inteligente si haces una presentación en 5 horas en lugar de hacerla en 10 Ujú. minutos, porque no tienes la información suficiente para hacer las cosas en menos tiempo y con mayor y con la misma calidad que lo Claro. harías en 4 horas. Ujú. Si tú no tienes esa tecnología y no tienes la información, estás siendo menos inteligente, la verdad. Y creo que la tecnología al final, en el caso de la IA, yo creo que te está haciendo cada vez más eficiente y más efectivo a la hora de realizar las cosas.
y ya no hay discusión. Es decir, si no utilizas tecnología va a ser menos eficiente en muchísimas de las tareas. Hay tareas que se van a salvar, ¿no? Como, no sé, construir una casa, cocinar todavía tal. Pues hay robots ya que están empezando Sí. a simularla, que da miedo, pero realmente creo que como es algo repetitivo, todo lo que sea repetitivo Ujú, se va a terminar simulando. Después ya está el alma, ¿no? En el tema de ujú. la música. Sí, Cuando correcto. tú tienes una canción simulada de Radiohead o de Pink Floyd, ¿no? Simulada, no puede compararse a lo que tú has vivido desde la infancia con Pink Lógicamente. Floyd, con tu tío que lo oía en su habitación. Toda la Ujú, parte de dónde viene la creatividad, de esa parte, no va a ser sustituida nunca. Pero a correcto. nivel comercial es verdad que hay muchas cosas que se sustituyen o se redibujan. Entonces yo creo que más que nunca el humano donde va a aportar valores en ser único, ¿no? Porque lo Ujú. que es repetitivo, ya de por sí ellos sabían que cuando copiaban algo, hacían covers, etcétera, al final estabas copiando algo que no era original. Bueno, Entonces, yo creo que tenemos que volver a eso, y es ¿no? que el En la ser humano original. realmente aprende por imitación, ¿no? O sea, vamos imitando cómo hablan nuestros padres, cómo caminan, cómo nos enseñan. O sea, vamos imitando todo, así que al final vamos repitiendo todo, ¿no? En cierta manera. Organización, productividad en una empresa con la inteligencia artificial, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo estás aplicando incluso a nivel profesional? Sí, mira, te pongo un ejemplo claro. A nivel de reducción de horas de reuniones, eso es evidente, porque lo que comentabas, ¿no? El tema de cuando tú añades una IA a una reunión y te transcribe automáticamente y ya te hace el resumen, eso es uno de los impactos más claros que vemos y que hemos aplicado de manera más rápida y es fácil de entender. Cuando terminas la reunión y automáticamente te llega un email del resumen de la reunión, Ujú. eso es como Bum, sí. un boom, ¿no? Y creo que cuando entiendes ese concepto y ves que lo pasa con Suno AI para crear una música, para crear una locución, para, por ejemplo, para la parte de ventas, hay una aplicación ahora súper conocida también para sustituir call center, donde realmente es Interesante. una Ujú. IA que tiene como una especie de prompt interno que está entrenada con un protocolo de venta. Ujú. Tú le puedes personalizar y ya automáticamente te puede hacer la llamada y cuando recoges la llamada ya es una IA también empática, que te responde, Ujú. que te localiza cuando estás callado, cuando estás hablando, no te solapa. Y la Brutal. experiencia es Ujú. sustituir ya la parte de call center, ¿no? Al 100%. Eso es Ujú. otro de los impactos que estamos viendo. Después en la parte también de marketing, Ujú. brutal, la parte de generación de contenido Sí. ya es evidente, la parte de creación de vídeos. Nosotros por ejemplo, con ChatGPT se puede mezclar con una herramienta que se llama InVision y le puedes decir, créame un vídeo de 1 minuto y automáticamente te crea el vídeo en 5 o 10 segundos, ya tienes el vídeo hecho. Ujú. Y yo que tenía una Qué plataforma de bueno. vídeo, Sí. que era algo O que sea que previsualizaba que podría pasar, ¿no? Con el doing nothing, ¿no? De que él ujú. se haga automático. Es algo que ya no se me ocurre hacer, abrir After Effects y Claro, crear un exacto. vídeo en 2 3 horas, ¿no? Que era lo que Ujú. hacíamos. Entonces, en marketing es donde es más evidente. En parte de recursos humanos, por ejemplo, en la parte de onboarding, estamos asignando agentes, Ujú. asistentes a los nuevos incorporados en la empresa, donde le puedes consultar cualquier cosa relacionada con la empresa, o incluso si tienes un checklist de todo lo que tienes que hacer para incorporarte al 100% en la empresa, que tengas un asistente y no tengas que tener una persona real que esté Ajá. constantemente analizándote o guiándote, ¿no? Porque tiene y así se pueden centrar en cosas de más impacto. Después también la resolución de problemas. Ujú. Es decir, nosotros tres, por ejemplo, llegamos a un acuerdo entre nosotros y tal, por ejemplo, imagínense llevarles clientes, eh, tenemos una relación más o menos amena y tal, pero puedes poner un asistente que sea el mediador de la relación entre nosotros tres y que Muy bien. realmente sea el que va diciendo quién es el que está aportando más de la relación que tenemos comercial. En el caso de surgir un problema de Ujú. comunicación, pues cómo se puede solucionar. eh, que realmente Sí, cambia sí. totalmente Sí, sí, cambia y las creo que reglas de juego, cambia es todo. uno de los grandes problemas que hay Ujú. a nivel organizativo en general y a nivel político, ¿no? Es Ujú. decir, cuando tú añades un ente neutro, pues no hay intereses de por medio y realmente intenta crear Correcto. una toma de decisiones por el bien de la sostenibilidad de la organización, ¿no? Y Ujú. yo creo que eso en el futuro va a ser un poco lo que va a sugerir
pues que haya desequilibrios o que haya pues intereses personales Ujú. por parte de la política o de cualquier organización. Estoy hablando de política en Claro, el sentido de al final que las organizaciones también tienen una parte política, ¿no? sí. Entonces, para mí a nivel estratégico, por ejemplo, la parte de estrategia de una organización debería ser un diagnóstico inicial de en qué estado están, la parte más de intentar ver cómo crear una política de gestión, ¿no? Para todo, para intentar inyectar el mayor número de recursos para solucionar esos problemas y la parte de acciones coherentes que intente resolver esos problemas, ¿no? Y eso, la IA en medio, que te ayude a tomar decisiones, porque tienen toda la información holística de la compañía, tiene Ujú. información de todos los departamentos financieros, recursos humanos, tienen presupuestos, etcétera. Cuando ellos intentan, la IA puede intentar sugerir en una reunión una solución con mucha más profundidad que cualquier persona que acaba de llegar de dejar a los niños en el colegio porque Claro. tiene un millón de cosas y a lo mejor tienes una reunión que tomar una decisión que no has pensado con el tiempo suficiente. Ujú. Y ayudarte de esa información holística creo que tiene muchísimo valor. Y entonces yo creo que, por un lado, a nivel de eficiencia es obvio que la idea tiene valor. Por otro lado, a nivel de organizacional y de evitar conflictos internos, incluso conflictos humanos, ¿no? Que surgen por el día a día y por las circunstancias particulares de cada una de las organizaciones. Y también creo que también a nivel de competencia va a haber una apuesta por la IA en breve Ujú. que se va a hacer evidente que va a haber una mayor eficiencia en todos los sentidos. Dentro de todo el mundo de la inteligencia artificial, nos presentas un libro Sí, de organización o reorganización empresarial, con inteligencia artificial. ¿Por qué un libro, David? realmente llevamos casi 3 años Ujú. trabajando en él. Nosotros bueno, éramos consultores de grandes compañías que necesitaban reorganizar su empresa, sobre todo empresas que están en un techo operativo limitado, donde tienen a los equipos desalineados, todo el mundo está frustrado, no sabe exactamente el Ujú. valor que puede aportar en la compañía. eh, y realmente, dentro de esta experiencia como consultora, intentamos mezclar un poco esos sistemas tradicionales como Scaling Up, ¿no? Que era como Rockefeller montaba sus compañías, ¿no? Que teníamos Ajá. un sistema interno, pues llevarlo a nuestro propio terreno y tener nuestra propia certificación, que es un método que al final, impulsado con inteligencia artificial, pues redibuja a las compañías en general, ¿no? Y estamos hablando ahora con el Ujú. tema de las reuniones. Cuando tú te reúnes de otra manera y utilizando inteligencia artificial para reducir el tiempo de reuniones, etcétera, al final cambia la manera de organizar. Claro. Entonces, eso en la parte de reuniones, pero en la parte de asignar tareas también, en la parte de contratar, bajo qué criterios, cómo trazar una visión a 10 años, 5 años, 3 años, 1 año, 3 meses, Ujú. semana a semana, ¿no? De ese marco de control continuo, lo que hemos hecho es crear un método propio. El libro ha sido un poco como el top of the funnel para los CEOs que quieran conocer el sistema, que se lean el libro y después Ujú. tomen la decisión de contratarnos para ayudarles a implementar la inteligencia artificial de una manera más sostenible, ¿no? Y con alguien experto en organización de compañías, en Claro. consultoría de organización de compañías y en IA, ¿no? Ujú. Porque muchas veces hay desconexión. Los que, Claro, los que exacto. llevan muchos años haciendo consultoría de organización no tienen perfil técnico Ujú. o no tienen conocimientos de inteligencia artificial o lo que les puedan aportar, ¿no? A ciertos problemas la tecnología. Y por parte de los tecnólogos que llevan, a lo mejor son programadores y tal, no tienen conocimiento de organización y no tienen esa visión de cómo alinear equipos, cómo organizar de manera sostenible, etcétera. Entonces, creo que ahí Ujú. había un vacío y la verdad que ha sido con un montón de ilusión porque llevaba 3 años reconstruyendo el sistema y la IA al final ha sido un poco el acelerador, el que ha hecho que todo encaje, ¿no? En tiempo y forma y ahora lo estamos implementando en empresas de más de 1.000 millones de facturación y la verdad que gradualmente se van viendo resultados y nunca he tenido tanta facilidad para vender algo porque los argumentos son más que evidentes, ¿no? El tema de licitaciones de Ujú. millones que Sí. puedes acelerar en lugar de hacerlo en 15 horas, hacerlo en
en 30 minutos porque tienes un agente propio que se encarga de eso y que te ayuda a redactar la licitación con mayor Claro, profundidad. exacto. Son millones. Es decir, afecta a nivel de productividad Exacto, exacto. de manera clara, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que por lo menos la punta de lanza es fácil de añadir. Tenemos 4 fases. La primera fase es la parte de formación, donde formamos y sensibilizamos a directivos sobre el valor de la IA. Después la implementación del sistema, pero con agentes de ChatGPT para que haya una pequeña transición sin tener que tomar la decisión final de una IA privada, que es un esfuerzo tecnológico mucho mayor. Y después la parte de inteligencia artificial, pues interna y propia. Ayudamos en la implementación y la consultoría. Y después el seguimiento y las actualizaciones, que como sabes, pues son casi a diario. Sí, Entonces, pues exacto. tener un marco de actualización continua a la empresa también aporta mucho, mucho valor. Interesante. Interesante. Y quiero saber un poquito más de ese podcast, que nos llegará dentro de poco, dentro de cuánto, más o menos cuánta duración tienes pensado que pueda tener, dónde lo vamos a poder ver. Muy, muy interesante. Sí, nosotros con, bueno, el concepto de in the loops, ¿no? Porque es el Ujú, de human in the loops, que es el ujú, concepto de cómo la IA se entrena en base al entrenamiento continuo del humano. Se llama indeloops.es ujú. y nada, ya está disponible, o se pueden suscribir y Ajá, pueden, van a recibir por la newsletter la siguiente entrevista que vamos a hacer a Brendan McAfee, que ajá. es uno de los diseñadores que lleva aquí casi 20 años trabajando para empresas como Sony, como Lego, Mattel, bueno, muchísimas compañías. Él es irlandés, pero lleva 20 años trabajando aquí. Y también es un ejemplo de cómo va a haber un debate abierto sobre cómo la IA está afectando el diseño, ¿no? Y en cómo afecta a sus niveles productivos, a nivel de su modelo de negocio, a su Ujú. nivel creativo. Y me interesa mucho la visión que tiene un diseñador, ¿no? En cómo puede afectar su trabajo, porque ahora hay herramientas, por ejemplo, de 3D, donde, con inteligencia artificial, donde tú le dices, créame el diseño de un juguete y te lo crea Correcto. en segundos, ¿no? Y te crea encima el modelo, etcétera, en cómo se va a redibujar o cómo está empezando a ver si a afectar la inteligencia artificial en su negocio. Ujú. David Macías, ¿qué consejo le darías a la gente joven? Bueno, ahora mismo yo creo que se metan en tecnología en general. Porque yo creo que la parte tecnológica debería ser vital. Hay mucha gente joven que juega, ¿no? Que juega Ujú. online, que visita muchos Twitch, Ah, pero yo hablo de conocer tecnología, ¿no? Conocer tecnología y los modelos de negocio de la tecnología, que yo creo que es lo interesante, ¿no? Ver cómo la gente está. Yo creo que YouTube es un buen modelo de negocio, ¿no? En el sentido de que es un buen ejemplo, pero es verdad que la gente que triunfa en general es muy poca. Pero todo lo que sea aprendizaje de nuevos modelos de negocio pensados con tecnología, yo creo que es un buen foco. Hacer una inmersión profunda en inteligencia artificial, en cómo hablar con la IA, yo creo que debería ser ya una obligatorio en el colegio, ya no en la sí, universidad, sino en el exactamente. colegio previamente, en cómo consultar y sacar información de cualquier cosa y ver la tecnología como, bueno, como un valor añadido respecto a los que no son tecnólogos. Ujú. Interesante todo lo que hemos estado hablando, David. La verdad que he aprendido muchísimo de todo lo que nos has estado contando. ¿Y te quedas con alguna pincelada que te gustaría decir, algo que se te haya quedado por ahí que dijeras, esto... Bueno, sobre todo que creo que debería de haber una mayor implicación en todo el tema de inteligencia artificial a nivel político también, Ujú, porque más allá de los posibles enunciados, creo que es algo que nos va a afectar a todos, para bien o para mal, que la parte de empleo va a haber un drama y va a ser un drama que se va a contabilizar en breve ujú, y que realmente tenemos que empezar a hacer un plan de contención y de cómo vamos a adaptarnos a nivel de sociedad frente a esta tecnología, ¿no? Y cómo convertirla en una ventaja en lugar de tenerle miedo porque otros países y otras pues van a desmarcarse de manera clara y tenemos que sumarnos y adaptarnos como el que se adaptó en Internet en su día, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay mucho trabajo por hacer y bueno, vamos a ver muy, cómo, muy cómo interesante, la evoluciona. verdad. Y David, ¿qué momento clave te ha hecho desbloquearte para pasar al siguiente nivel? Para pasar de cobrar de 9 euros la hora a 300, 500 euros. ¿Cómo ha habido esa evolución
David. Sí, yo creo que la parte importante fue de cuando me convertí un poco en empresario, ¿no? Cuando antes era más diseñador de motion graphic, donde hacía vídeos explicativos y estaba más en la parte de postproducción audiovisual. Ahí es cuando realmente ya empecé a hacer la transición, empezar en pensar más en modelos de negocio que en creatividad, ¿no? Esos fueron los primeros saltos así más importantes. El segundo es el haber encontrado a mi socio Tim Delay, que bueno, era un emprendedor alemán que vino aquí a Las Palmas, pero que había estado en Silicon Valley, había vendido su empresa a Google y realmente me funcionó. Bueno, aparte de amigos, empezamos a ser socios en la agencia que tengo actualmente de marketing y realmente fue mi mentor y donde me llevó al siguiente nivel mental, ¿no? Y de hecho, en su momento, cuando fuimos a vender la compañía Videolink para una empresa canadiense que tuvimos una oferta, me daba el consejo de David, no te van a vender, ¿no? Un ejemplo claro, ¿no? De Ajá. cuando estás tú en ese proceso de Sí, venta donde ya estás diciendo, esto vale 6 millones, vale 8, vale, ¿no? Y el de repente llegar y decirte, no, David, no estás preparado para venderla, ¿no? ujú, Ese tipo de cosas que a lo mejor si no tienes a alguien senior que te ayude a dar ese paso o que te aconseje sobre cómo afrontar esas dudas y esas decisiones, realmente pues es súper complicado, ¿no? Tomar las decisiones, sobre todo porque llevas mucho tiempo alrededor de tus propias opiniones de tu propio entorno que al final también tienen sus limitaciones, pero cuando viene alguien muy senior que ha venido de otro contexto, donde ha vendido compañías, etcétera, y claro. pues claro, eso te da claridad, es duro de inicio, ¿no? Pero la realidad es que con el tiempo se va agradeciendo. Y el siguiente nivel fue cuando, bueno, hay modelos de negocio de consultoría, ¿no? Para empresas grandes que realmente pues no sabía que existían. Cuando estás cobrando $9 haciendo vídeos y date cuenta que en España la media son 12 dólares Ujú, 12 euros, perdón, a la hora, para sí, conseguir un sueldo exacto. de mil Ujú, quinientos 1.800 euros. Eh, Claro, eso es el trabajo normal, pero para pasar mentalmente empiezas a hacer formación por 40, 80 euros. Por ejemplo, con EOI, ¿no? Que EOI es nosotros dábamos clases para emprendedores y eran unos 30, 40 euros la hora, perdón, 80 euros la hora, y vas subiendo, ¿no? Y vas ujú, pasando. Pero llega un momento en que cuando empiezas a preparar las presentaciones, etcétera, dices, uff, 80 euros ya es poco, ¿no? O sea, exacto. mentalmente ya te empiezas a crear el marco de, sí, 80 euros, pero terminas la sesión de una hora y dices, uff, pero es que no son 80 euros, es que tuve que Ujú, prepararme 3 horas la presentación. Entonces divides 80 claro. por 4 y vuelves Exacto. otra vez al inicio. Entonces, Ujú, ¿qué pasa? Que encontré una parte de consultoría para empresas grandes, de organización de compañía. Me empecé a especializar en eso y empezar a conseguir el primer cliente. Claro, en ese marco de organización de media, pues se puede cobrar 300, 200 euros, entre 200 y 300 euros la hora. claro. Sobre todo empresas grandes que quieren cambiar su organización y quieren, eso hace 7 años aproximadamente. Ujú, Y claro, ya mentalmente cuando te paga el primer cliente y te acepta 200, 300 euros, pues ya tú mentalmente ya te mueves en ese marco, claro. ¿no? Cuando ya llegas a cobrar 500 es porque realmente ya tienes la autoridad, has trabajado para empresas grandes, has demostrado cosas y ahí ya dices, es que si me voy a parar a trabajar para un cliente particular, ¿cuánto me pagaría de sueldo? ¿No? ¿Y cuánto tiempo le vas a dedicar? No le vas a dedicar a tu negocio Ujú, para hacer crecer su empresa. Y ahí eso tiene valor, ¿no? Porque al exacto. final, una empresa que factura, por ejemplo, 1.000 millones, pues obviamente pagar 5.000 o 10.000 euros por una consultoría de organización de compañía o de cómo implementar inteligencia artificial, Ujú, perdón, en su negocio es algo que le está tocando el core de su empresa. correcto. Entonces, una de las recomendaciones es siempre pensar, y no es el mensaje, ¿no? Cómo pasar de cero a facturar 1 millón sin Ujú, tener un camino. Y mi consejo es ir a empresas que tengan la capacidad de pagar más. Y parece evidente. Y parece que no lo puede conseguir todo el mundo, pero realmente si te centras en conseguir eso y crear un marco de credibilidad y ujú, moverte bajo la parte de consultoría y tener un método que tenga credibilidad, al final puedes llegar a exigir el precio que quieras, ¿no? Y te digo 500 ujú. euros como referencia, pero
pero para el Correcto, nivel correcto. que se aporta en muchas cosas, o por ejemplo lo que les puedo ahorrar en licitaciones a algunas compañías, ¿no? Si te Ujú. pones a medir lo que yo les aporto versus como lo hacían anteriormente, a lo mejor 500 euros empieza a quedar con cara de tonto, ¿no? Exactamente. Muchas cosas, ¿no? Pues David, oye, un placer ante todo. La verdad que he aprendido muchísimo, me he sentido muy cómodo y formar parte de este inicio de este proyecto, la verdad que para mí todo un placer, la verdad, una alegría muy grande. Y oye, emplazarles a la información que les vas a dar de lo que llega ya, lo que está ya aquí. Bueno, animarles ahora a darse de alta en la newsletter para recibir el correo con las nuevas entrevistas y nada, ya verás que yo creo que el debate en general de la inteligencia artificial va a venir muy bien Ujú. y creo que hay muchos profesionales que pueden aportar mucho valor, más allá de no solo el conocimiento que tengan y cómo están afrontando el tema de inteligencia artificial, sino también esas historias escondidas que hay detrás o esos, lo que le dicen el tipping point, ¿no? Ajá, El momento clave en sus vidas que cambió algo, que creo que es vital y que se esconde muchas veces y que muchas veces echamos en falta esos pequeños consejos que realmente cambiaron todo, ¿no? Con el correcto. caso de cómo pensar de 9 a 500 euros la hora, pues saber Ujú. exactamente cómo hacer ese camino. Esos pequeños trucos yo creo que muchas veces tienen muchísimo valor y espero que se puedan transmitir bien en el podcast. Interesantísimo. Estaré muy atento para seguirlo, para recomendarlo. Así que reitero, gracias. Sea a ti.